a este curso Formación en Radiestesia, donde vamos a aprender diferentes usos del péndulo, diferentes formas de péndulos que existen. También vamos a aprender un poco de su historia. Vamos a conocer ciertos elementos, ciertos accesorios que han sido implementados en el tema de la magia y que han sido de cierta forma estigmatizados, señalados bajo conceptos que son erróneos. Entonces vamos a desmitificar un poquito el uso del péndulo, un uso de todo esto que se llama radiestesia, lo que al principio no se llamaba así, sino que tenía otro nombre. Y entonces lo que vamos a aprender aquí es cómo implementar este accesorio como una herramienta de trabajo adicional, como una terapia adicional, un accesorio, una herramienta extra para todos nuestros procesos, protocolos, terapias como tal. También en aspecto personal, cómo hacer rastreos, preguntas de cualquier tipo para encontrar cosas, para poder decidir entre varias opciones que nosotros tengamos. Si tengo varias formas, por ejemplo, de llegar a un lugar, ¿cuál sería la idónea? Que esta herramienta, a través de mi conexión con ella, me lleve a encontrar algún objeto que haya perdido. Personas, cómo se ha implementado el péndulo a través de la historia, para que vayamos también teniendo cierta claridad de que el uso de herramientas místicas o el uso de la magia realmente no ha sido tan oculto, realmente no ha sido un tema, una situación que pocas personas practiquen. A raíz de ir conociendo y a través de nuestra, como que entre más nos empapemos del tema de la magia, vamos a encontrar que personas de referencia histórica han implementado la magia a su favor. Entidades gubernamentales, digámoslo así, sectas, cultos, que han implementado el uso de la magia para poder estar donde están el día de hoy, ocultando muchas cosas a simple vista, dejándonos a nosotros huella, como ciertos indicios que nos dicen a nosotros de lo que ellos están haciendo, pero a través de la misma forma, digámoslo así, tan directa en la que la muestran, es poco creíble. En esta formación vamos entonces a aprender quiénes fueron esas primeras personas en implementar la radiestesia o la raptomancia. Ese era su nombre original. ¿Qué tipo de culturas o cuáles culturas han usado el péndulo como un método para para resolver problemas, conflictos, para armar estrategias de guerra, de conquista, para saber qué decisiones o qué acciones tomar? Porque los magos, sacerdotes, monjes han estado tan al pie de la realeza, porque todos hacen parte de la realeza, tienen una parte importante, tienen un lugar importante, por lo general oculto, porque todos los reyes tenían ese personaje o ese grupo de personas mágicas a las cuales acudían para poder encontrar soluciones, para encontrar respuestas. Entonces, amigos, amigas, bien llegados, bienvenidos a este curso en la Corporación Belsana de Radiestesia. Vamos a aprender a implementar el péndulo como nuestra herramienta de trabajo principal a medida que vamos desarrollando nuestros dones y nuestras capacidades. Muy bien. Yo estoy hablando de que el tema del péndulo era algo que no es nuevo. Esto no es nuevo, esto no es ahorita de la nueva era, de la época de despertar del hipismo, en donde hubo el furor de las
plantas medicinas, el uso de ácidos activos, alucinógenos. En esta época, en esta parte de la historia de la humanidad, entre los 60 en adelante, sino que es algo antiquísimo. Se han encontrado vestigios de uso de péndulo en la historia egipcia, en la parte un poco más hacia el occidente, hacia el oriente, donde los reyes británicos, donde los reyes franceses implementaban el uso de saoríes para poder encontrar dónde asentarse, cuál era el mejor sitio para poder cultivar, qué tipo de acciones tomar ante una decisión de guerra. Y ahora acá, en la parte de Mesoamérica, han habido también vestigios de que en algunas partes del continente se usaba un accesorio que colgaba de una cadena, generando un peso para manifestar una respuesta de lo que quisieran preguntar. Sí, no, positivo o negativo. Que esta forma de moverlo es simplemente marcar las 4 direcciones básicas en las cuales el péndulo responde. Al principio de la historia de la humanidad, los egipcios implementaban el péndulo en forma de madera, con el elemental de la madera. Lo tallaban de manera cónica y era como la manera en la que se canalizaban los mensajes de los dioses, en la que se recibían indicaciones, instrucciones, consejos de los dioses hacia los faraones. Por la parte ya de la época del medioevo, se conocía no como radiestesia, sino como rhabdomancia. Y los rhabdomantes al inicio no usaban esta herramienta. Esta fue la evolución. Una de las evoluciones, una de las modificaciones que vivió. Porque al principio lo que hacían los saoríes, que eran estas personas dedicadas al rastreo de fuentes hídricas subterráneas para el cultivo, es decir, que tenían un propósito, tenían un fin más desde la agricultura que desde otra rama, ayudando a que la comunidad, la sociedad encontrara fuentes hídricas subterráneas para saber en dónde cultivar o en dónde cavar para generar el pozo. ¿Cómo eran esas herramientas? Pues era algo medio parecido, ni siquiera similar a este, es medio parecido. Eran unas varillas que tallaban de un árbol en forma de Y. Lo que hacían era lo siguiente. Espera, sí, como acá está, cosa que lo lavo. Lo que hacían era lo siguiente. Cogían la madera y hacían una varilla de esta forma. Más o menos, ¿sí? Esa varilla o esta horquilla, lo que hacían era sostenerla con sus manos en esta posición. Acá era como la parte de la Y y aquí ya sobresalía la parte frontal, y lo que hacían era sostenerla así. Y a través de su intención, lo que hacían era caminar por el espacio pensando en dónde podrá estar la fuente hídrica, dónde podrá haber un pozo de agua en este terreno. Y lo que sucedía allí era que los saoríes, a medida que caminaban, la varilla bajaba. Lo que hacía era hacer una inclinación hacia abajo. Entonces tenía la varilla acá, pues esto son como más largo. Para simplificar nomás, ¿no me parece? Cogían las varillas, la forma era de cogerlas era de esta manera, las cogían así. Entonces digamos acá,
Y imagínense acá, sobresale otra. Iban así y la horquilla bajaba. Los saoríes explicaban este fenómeno como algo elemental, ya que la horquilla que implementaban era una rama de un árbol, era madera. Se creía que por impulso natural lo que hacía era que la madera buscaba el agua, porque los árboles en sus raíces extraen la savia, el agua, del subsuelo. Y entonces se creía que la madera, al ser un elemental, intentaba era buscar el agua para poder tener ese contacto, y que de esa forma entonces se lograba encontrar el punto exacto en donde hace la perforación para poder que se extrajera el agua y poder regar los cultivos. Era una buena manera de saber, en este pedazo de tierra se puede cultivar, aquí no tanto. ¿Por qué? Porque aquí el agua no está fluyendo, pasa por acá. Entonces, como quien dice, si tenemos un espacio, un terreno, ¿sí? Entonces aquí digamos acá hay una casa, y se saca el saorí por acá, o el ratomante, por acá, con su horquilla, y él va caminando por todo el sector. Y si en esta zona de acá, en el subsuelo, obviamente, esa es la parte superior de la tierra, ¿sí? Incluso donde tú caminas. Y si digamos que por acá es donde está fluyendo un riachuelo, un nacimiento, alguna fuente de agua, entonces se creía que el ratomante, al llegar a este punto, la horquilla iba a bajar. Ellos como tal no sabían explicar el fenómeno. Lo único que hacían era decir, es que como la madera es un elemental, intenta buscar el otro elemental complementario, que es el agua. Otra teoría que existe en cuanto al uso de la horquilla era que existe un mundo invisible, existe el mundo de los seres míticos o místicos, el mundo que llamamos el mundo férico, en donde existen las undinolas, los duendes, los gnomos, las ondinas, quienes son los elementales o los seres míticos del agua, y que esas ondinas o undinolas lo que hacían era comunicarse telepáticamente con la horquilla para decirle, hey, acá. Y entonces la horquilla mismo se inclinaba hacia abajo. Esa teoría se sostuvo por mucho tiempo, y la manera de compartir ese saber era de manera verbal y de forma práctica. Y por lo general, como era costumbre en la antigua época, las profesiones se transmitían de generación en generación. Por eso anteriormente existía toda la familia de herreros, toda la familia eran carpinteros y toda la familia eran magos, saoríes. Porque incluso esta profesión, ¿qué es ¿qué es tú? Un minuto. Ah, ok. La profesión del saorí era una profesión muy bien vista, era algo normal, del cotidiano, del común. Ustedes me dan razón. ¿Sí? Entonces era muy normal encontrar que la gente asistiera al saorí para preguntarle o para que le dijera en qué zona de su terreno era idóneo poder cultivar. Esto fue evolucionando. Ya luego los saoríes no implementaban la horquilla, porque también pues sostener algo acá era cansado. Y entonces lo que hicieron fue buscar una manera
para optimizar el trabajo. Y pasaron de tener la horquilla en Y, así en Y, a generar simplemente una vara. Eso es una rama, una vara. No es tanto como las varitas que conocemos hoy, sino que era más larguito, era más como un bastón corto, que también para implementarle otra forma, otra fuerza a este bastón, lo que hicieron fue añadirle una punta. Esa punta la podían hacer de barro o de hierro. Y en el interior de esa punta lo que hacían era meter cuarzos, piedras preciosas, metales, digámoslo así, conductores, como el oro, la plata, el plomo, el bronce, el cobre. ¿Sí? Ahí empezaron ya a hacer una alquimia de la metalurgia, para poder hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo funcionaba ese? Pues ese ya tenía unos usos diferentes. Ese era para rastrear agua, para encontrar un buen sitio. Este ya era implementado para hacer preguntas, para responder preguntas de sí o de no. Y la forma era sencilla, era coger el bastón, coger la varita y preguntar. Digamos un ejemplo, me conviene comprar la moto tal, y si la varita no vibraba, eso se era interpretado como el no. Pero si la varita vibraba, eso era interpretado como el sí. Entonces esa era la forma en la que ya empezaron a implementar esta herramienta y empezó a tener diferentes usos. Este se llama horquilla y este se le dio el nombre de vibrador, porque precisamente a través de la vibración que generaba era la respuesta que se entendía como positiva. Si se movía era sí, y si no se movía era no. Pero entonces estaba limitado a preguntas de sí y no. Ya después de esta parte, de mucho tiempo de historia, ya empezaron ciertos conflictos históricos, diferencias ideológicas, la conquista, propagación de culturas, lo que generó a que por dogmas religiosos estas ciencias, estas artes y esta profesión se empezara a dogmatizar, a estigmatizar, se empezó a generar un tabú hacia esta arte, porque es que como era un tanto inexplicable, porque ellos no tenían como tal la ciencia o el saber certero de cómo era que funcionaba eso, pues llegó algo que hoy en día está expandido por casi todo el globo y dijo, es que eso no tiene una ciencia, eso no tiene una explicación, eso no es de Dios. Entonces todos los que practiquen este tipo de rastreos van a estar enfocados o van a estar marcados como satánicos. ¿Les suena por ahí la referencia? Y a través de la Santa Inquisición empezaron a hacerle cacería a todas las personas que realizaron estas prácticas. Pues porque como eran prácticas místicas y realmente era un poco difícil de explicar en esa época, entonces al inexplicable era más fácil de marcarlo, estigmatizarlo como eso no es de Dios, eso es satánico, eso no se puede hacer. Y debido a eso, a esa persecución, esa práctica quedó oculta, no desapareció, quedó oculta. ¿Por qué no desapareció? Pues porque hoy en día todavía existe. Si hubiese desaparecido, hoy ya ni siquiera habría cómo encontrar ese tipo de herramientas o ese tipo de informaciones. Entonces lo que hicieron fue ocultarlo para poder que eso pudiera subsistir. Es como si supieran que, háblenme,
Es como si supieran que si eso se seguía guardando por bajo cuerda, llegaría un momento en el que eso volvería a resurgir. Y cuando eso resurgió, fue en el momento de ciertas guerras, de ciertas disputas, de ciertos problemas. Porque ya los reyes empezaron a mirar que no encontraron una respuesta idónea, una respuesta clara a lo que ellos querían solucionar, sobre todo en aspectos de guerra.